¿Te has preguntado alguna vez cómo un simple mecánico de automóviles logró convertirse en uno de los hombres más ricos y exitosos del mundo? ¿Quieres conocer la verdadera historia detrás de la leyenda de Henry Ford? Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de la industria automotriz y descubrir cómo este hombre revolucionó la forma en que nos movemos, desde su humilde origen hasta su ascenso como líder de la icónica Ford Motor Company. Y este es Henry Ford, uno de los empresarios más emblemáticos de la historia moderna. Nació el 30 de julio de 1863 en una granja cercana a Dearborn, Michigan. Desde temprana edad, Ford mostró un gran interés por la mecánica y la tecnología. De hecho, a los 13 años de edad ya se había interesado por los relojes, desmontándolos y reparándolos con gran habilidad. A los 15 años construyó su primer motor de vapor, un logro impresionante para un joven que estaba apenas empezando a explorar su pasión por la mecánica, pero su verdadero salto al mundo de la tecnología se produjo un año después cuando abandonó la escuela y comenzó a trabajar como aprendiz en una fábrica de maquinaria en Detroit. Durante su tiempo en la fábrica, Ford aprendió todo lo que pudo sobre las máquinas y su funcionamiento interno, puso en práctica sus habilidades y fue capaz de desarrollar una amplia gama de conocimientos en el campo de la mecánica. Pero Ford no se detuvo ahí. Durante su juventud también disfrutó de la agricultura y la cría de animales, ayudando en la granja de su familia. Durante su adolescencia, Henry Ford tuvo una vida sencilla en la granja de su familia, donde trabajaba y asistía a la escuela local. Sin embargo, su interés por la educación era limitado y dejó la escuela a los 15 años. A pesar de este hecho, Ford fue un apasionado autodidacta y ávido lector. No tardó en interesarse por los motores de vapor y la mecánica, y su pasión lo llevó a reparar relojes y otros objetos mecánicos. A los 16 años, Henry Ford decidió mudarse a Detroit para encontrar trabajo. Su primer empleo fue como aprendiz en una fábrica de maquinaria. Allí adquirió conocimientos sobre ingeniería y se interesó cada vez más por los motores de combustión interna. Su talento no pasó desapercibido y pronto ascendió en la empresa. Sin embargo, Ford no se conformó con ser un simple empleado de una fábrica. Él tenía un sueño mucho más grande. Soñaba con crear un automóvil que pudiera ser asequible para la mayoría de la población y así, después de años de trabajo y sacrificio, lo logró. Pero volvamos al pasado. Durante su adolescencia, Ford también se involucró en la comunidad de su iglesia local. Era un miembro activo de la Sociedad de Temperancia y se convirtió en líder del grupo de jóvenes de su iglesia. Estos grupos eran comunes en la época y se centraban en promover la abstinencia del alcohol. En la sociedad de la época, el alcohol era visto como un mal que debía ser erradicado. Muchos creían que el alcohol era la causa de la pobreza y la criminalidad y por lo tanto su prohibición era necesaria para mejorar la sociedad. Henry Ford, como muchos otros, creía en esta idea y se comprometió con ella. La Sociedad de Temperancia de la que Ford formaba parte se enfocaba en la educación y la prevención del consumo de alcohol. Los miembros organizaban charlas y eventos en los que se discutían los peligros del alcoholismo. También visitaban a los enfermos y a las personas en la cárcel para ayudarles a superar sus problemas relacionados con el alcohol. En aquel entonces, Henry Ford aún no era conocido por su trabajo en la industria automotriz, pero su compromiso con la Sociedad de Temperancia y la comunidad local sin duda dejó una huella en su vida y en su forma de ver el mundo. Este compromiso también lo llevó a pensar en la manera en que su trabajo podría mejorar la vida de las personas. Pero lo que realmente despertó su interés fue el dinero. Desde que era niño, Ford se dio cuenta de que el dinero era el motor de la economía y que aquellos que lo tenían podían hacer lo que quisieran. En su mente joven y brillante, el dinero era sinónimo de libertad y poder y estaba decidido a conseguirlo. Para ello, Ford se enfocó en aprender todo lo que pudiera sobre el mundo de los negocios y las finanzas. Leía todo lo que caía en sus manos sobre el tema, desde libros y revistas hasta periódicos y folletos publicitarios. También se fijaba en los empresarios y los comerciantes exitosos de su comunidad, observando con detenimiento cómo manejaban sus negocios y cómo hacían dinero. Pero lo que realmente impresionó a Ford fue la llegada de la máquina de vapor y la revolución industrial. En su mente inquieta, comprendió rápidamente que la tecnología y la producción en masa eran la clave para hacer dinero de manera eficiente, así que a los 16 años dejó la escuela para convertirse en aprendiz de un taller mecánico en Detroit, donde aprendió todo lo que pudo sobre motores y maquinaria. Fue en ese taller donde Ford empezó a construir su primer motor de gasolina utilizando piezas que él mismo había diseñado y fabricado. En su mente este motor era la clave para hacer dinero de manera rápida y eficiente y estaba decidido a perfeccionarlo. Pasó meses perfeccionando su diseño y probando diferentes configuraciones hasta que finalmente logró conseguir un motor que era más eficiente y potente que cualquier otro que hubiera visto antes. Pero Ford no se detuvo allí. Sabía que para hacer dinero de verdad necesitaba encontrar una forma de producir motores en masa de manera que pudiera venderlos a un precio competitivo, así que gracias a su increíble determinación, dejó su trabajo en el taller mecánico para fundar su propia empresa utilizando $28,000 de su propio bolsillo, la Detroit Automobile Company. Con su mente aguda y su determinación inquebrantable, Ford logró levantar una empresa exitosa en poco tiempo, produciendo motores y automóviles a gran escala. Pero lo que realmente lo diferenció de otros empresarios fue su enfoque innovador para la producción en masa. En vez de seguir el modelo tradicional de producción en serie, Ford implementó un sistema de producción en cadena que permitía a su empresa producir automóviles de manera mucho más rápida y eficiente que sus competidores.
Este enfoque revolucionario, conocido como la línea de montaje, le permitió a Ford producir automóviles de manera masiva y a un precio mucho más bajo que cualquier otro fabricante de la época. Como resultado, sus vehículos se convirtieron en los más populares y codiciados del mercado, y su fortuna se multiplicó de manera exponencial. En los albores del siglo XX, Henry Ford se encontró con una gran idea en su mente, la cual no solo cambiaría la forma en que las personas se movilizan, sino que también alteraría el curso de la historia. Sin embargo, la realización de esta idea no fue un camino fácil, y Ford tuvo que enfrentar numerosos problemas para sacar adelante su compañía y hacer realidad su sueño. Uno de los mayores desafíos a los que Ford se enfrentó fue el financiamiento. A pesar de tener una gran visión y un plan sólido, el dinero era necesario para llevar a cabo su proyecto. Sin embargo, en ese momento, los bancos no estaban dispuestos a prestarle a Ford el capital que necesitaba para construir su fábrica de automóviles. Después de varios intentos fallidos, Ford finalmente encontró a un inversor dispuesto a apostar por su visión y proporcionarle los fondos necesarios para construir su fábrica. Una vez que la fábrica de Ford estaba en marcha, se enfrentó a otro obstáculo importante, la producción. En ese momento, la producción en masa no era una práctica común y muchos pensaron que Ford estaba loco por intentar producir automóviles en masa. Sin embargo, Ford perseveró y desarrolló una línea de producción que permitió a su compañía producir automóviles de manera más rápida y eficiente que cualquier otra compañía de la época. Sin embargo, a medida que la producción aumentaba, también lo hacía la demanda de mano de obra. Ford necesitaba un gran número de trabajadores para mantener su línea de producción en funcionamiento, pero contratar y retener a tantos empleados no era fácil. En lugar de depender de trabajadores especializados, Ford desarrolló un sistema de trabajo en el que los trabajadores realizaban tareas simples y repetitivas. Henry le pagaba $5 al día a sus empleados, lo que equivale a $140 diarios en la economía de hoy. Aunque este sistema de trabajo resultó eficiente, también fue impopular entre los trabajadores, quienes a menudo se sentían deshumanizados por la falta de variación en su trabajo. Además de los problemas internos de producción y de mano de obra, Ford también tuvo que enfrentarse a obstáculos externos. En particular, la competencia de otras compañías automotrices fue feroz. Sin embargo, en lugar de competir en precio, Ford decidió centrarse en la calidad y la eficiencia. Esto se reflejó en el desarrollo del Modelo T, un automóvil que no solo era confiable y de alta calidad, sino también asequible para el consumidor promedio. A medida que la popularidad del Modelo T crecía, también lo hacía la presión para expandirse y diversificarse. Ford enfrentó la tarea de mantener el éxito de su compañía mientras navegaba en un mercado cada vez más competitivo. Del mismo modo, la compañía también tuvo que lidiar con problemas relacionados con la responsabilidad social y la ética empresarial, incluyendo la forma en que trataba a sus trabajadores y las comunidades en las que operaba. A pesar de estos numerosos problemas, Henry Ford perseveró y construyó una de las compañías más exitosas y revolucionarias del siglo XX. Su visión de la producción en masa, la calidad y la eficiencia no solo transformó la industria automotriz, sino también la forma en que las personas trabajan y viven. La introducción de la técnica de la cadena de montaje y el uso de piezas intercambiables en la fábrica de Henry Ford marcó un antes y un después en la historia de la producción industrial. Esta innovación trajo consigo un aumento significativo de la productividad y una reducción del trabajo mensual en un porcentaje que oscilaba entre el 40 y el 60%. Sin embargo, como en toda novedad, también se presentaron ciertos desafíos que Ford debió superar. Uno de los principales problemas que surgieron fue la monotonía y el estrés que generaba en los trabajadores el tener que repetir una y otra vez la misma tarea. Esta situación, además de ser perjudicial para la salud física y mental de los empleados, también afectaba a la calidad del producto final. Ford fue consciente de esta realidad y decidió tomar medidas al respecto. La solución que encontró el magnate fue tan innovadora como la propia cadena de montaje: duplicar el salario diario promedio de la industria. Esta medida tuvo un impacto inmediato en la fábrica de Ford. Los trabajadores se sintieron valorados y motivados y su productividad se disparó. Además, la estabilidad laboral se consolidó, ya que los empleados no sentían la necesidad de buscar trabajo en otros lugares. Pero los beneficios no se quedaron allí. La reducción de costos que supuso la nueva técnica de producción, junto con la mejora en la calidad del producto y el aumento de la productividad, provocó un incremento en los beneficios de la empresa que osciló entre los 30 y los 60 millones de dólares entre los años 1914 y 1916, un éxito rotundo que se extendió por todo el mundo y que hizo de la empresa de Henry Ford una referencia en el mundo de la industria. El impacto de la cadena de montaje y las piezas intercambiables en la industria fue tal que se convirtió en un modelo a seguir en todo el mundo. La producción en masa, la reducción de costos, el aumento de la productividad y la mejora de la calidad del producto final se convirtieron en los principales objetivos de cualquier empresa que quisiera competir en el mercado. La innovación de Ford trajo consigo un cambio de paradigma que aún hoy sigue vigente. Pero no todo fueron luces en este camino. La historia nos muestra que la introducción de la cadena de montaje y las piezas intercambiables también trajo consigo una serie de consecuencias negativas para la sociedad. La producción en masa y la reducción de costos provocaron una estandarización de los productos que limitaba la capacidad de elección de los consumidores.
Además, la automatización de los procesos productivos generó un aumento en el desempleo y la precarización laboral. Sin embargo, pese a la polémica antes mencionada, no podemos dejar de lado el que quizá haya sido el mayor éxito de Henry. El famoso modelo T de la empresa Ford es un ícono de la historia automotriz mundial. Con su lanzamiento en 1908, revolucionó la forma en la que las personas se desplazaban y se convirtió en el automóvil más poderoso de su tiempo, con una velocidad máxima de 72 km por hora y un consumo de 40 km por galón. Su diseño innovador, su durabilidad y su accesibilidad lo convirtieron en un éxito rotundo y su impacto en la sociedad estadounidense y global todavía se siente en la actualidad. El modelo T fue el primer automóvil en ser producido en cadena, lo que permitió una producción masiva y una reducción significativa en los costos de fabricación. El uso de materiales más livianos y duraderos como el acero de alta resistencia y el hierro fundido también contribuyó a su éxito. Su precio inicial de $850 lo hizo accesible para la clase media emergente y su precio se redujo a $290 11 años después, lo que lo hizo aún más accesible para la mayoría de las personas. Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes del modelo T fue su disponibilidad en un solo color, negro. En 1914, Ford decidió eliminar todos los demás colores de su producción, lo que generó controversia en el mercado. Según algunos, esta decisión se debió a la rápida sequedad del esmalte negro, que permitía un proceso de producción más rápido y eficiente. Sin embargo, otros argumentaron que la verdadera razón detrás de esta elección fue la obsesión personal de Henry Ford con el color negro. A pesar de esta peculiaridad, el modelo T se convirtió en el automóvil más vendido de su época. La fábrica de Ford produjo más de 15 millones de unidades hasta su reemplazo por otro modelo en 1927. Su éxito fue tal que en ciudades como Detroit se podían ver filas interminables del Model T en las calles, lo que generó un aumento en la demanda de carreteras y servicios de reparación y mantenimiento. Sin embargo, a pesar de su éxito inicial, la posición de Ford como líder en la industria automotriz fue perdiéndose debido a su lentitud en la adopción de prácticas innovadoras. A diferencia de sus competidores, Ford se negó a crear un nuevo modelo cada año, lo que permitió a otras empresas avanzar en el mercado. Del mismo modo, la aparición de nuevas marcas y modelos con características más modernas y atractivas como el Chevrolet de General Motors hizo que el modelo T quedara obsoleto. A pesar de esto, el modelo T de Ford sigue siendo un ícono de la industria automotriz. Su impacto en la sociedad estadounidense fue enorme, ya que permitió a las personas moverse más fácilmente y aumentó la velocidad y la eficiencia de la producción industrial. Además, su legado se puede ver en la actualidad, ya que muchos de los avances tecnológicos que se han desarrollado en la industria automotriz moderna tienen sus raíces en los logros de Ford. Entre 1937 y 1941 en Estados Unidos, la empresa automotriz Ford se convirtió en la única de su rubro en no reconocer oficialmente ningún sindicato para representar a sus trabajadores en negociaciones colectivas. Esta situación llevó a que se le acusara de violación repetida de la Ley Nacional de Relaciones Laborales. La empresa era conocida por su resistencia a la organización sindical de sus empleados y por su postura antiobrera. No fue sino hasta 1941 que Ford se vio obligado a negociar un contrato con sus trabajadores luego de una huelga en su principal fábrica en Michigan. En ese año, la empresa firmó contratos con el gobierno de Estados Unidos para fabricar partes y posteriormente aviones enteros durante la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, Ford se convirtió en una de las principales proveedoras de la maquinaria bélica para el país en ese momento histórico. Para cumplir con los pedidos de guerra, la compañía automotriz construyó una enorme fábrica en Michigan que produjo más de 8,000 aviones. Esta iniciativa contribuyó significativamente a la economía estadounidense en el contexto de la guerra, pero también permitió a Ford expandirse y consolidarse como una de las empresas más grandes del mundo en la posguerra. Sin embargo, es importante destacar que la historia de Ford no está exenta de controversias. En 1919, el fundador de la empresa, Henry Ford, se convirtió en el editor del Dearborn Independent, un periódico que publicaba material antisemita. En sus páginas se difundían ideas que culpaban a los judíos de la Primera Guerra Mundial y se promovía una teoría conspirativa sobre la existencia de una supuesta conspiración judía internacional. Si bien Ford abandonó la dirección efectiva de sus empresas en 1945 debido a su avanzada edad, su papel en la promoción de este discurso ha sido objeto de numerosos debates y críticas. El empresario fue demandado por el periódico Chicago Tribune por difamación luego de que Ford acusara públicamente a los judíos de estar detrás de la violencia en las fábricas. Años más tarde, Ford se disculpó públicamente con la comunidad judía y prohibió la publicación del Dearborn Independent. Si bien estas acciones podían ser interpretadas como un intento de reparación, algunos han cuestionado la sinceridad de sus disculpas y han señalado que el antisemitismo fue una marca indeleble de su legado. El 7 de abril de 1947 fue una fecha que marcó el fin de una era en la historia industrial de Estados Unidos. Ese día, Henry Ford, el visionario fundador de Ford Motor Company, falleció en su casa de Dearborn a la edad de 84 años. Su legado en el mundo empresarial y en la sociedad en general es incalculable y su impacto se siente hasta el día de hoy.
Ford fue un hombre que creyó en el poder de la producción en masa y en la capacidad de la tecnología para mejorar la vida de las personas. Con su innovador sistema de línea de ensamblaje fue capaz de reducir el tiempo de producción de un automóvil de 12 horas a solo 93 minutos. Este logro revolucionó la industria automotriz y estableció un nuevo estándar para la fabricación en masa. La fortuna personal de Ford en el momento de su muerte se estimaba entre los 500 y los 700 millones de dólares, una suma astronómica para la época. Aunque acumuló una gran riqueza a lo largo de su vida, Ford también fue conocido por ser un filántropo generoso. En su testamento dejó parte de sus acciones en la Ford Motor Company a la Fundación Ford, una organización sin ánimo de lucro creada por él mismo en 1936. El objetivo de la fundación era mejorar la calidad de vida en Estados Unidos y en el resto del mundo a través del apoyo a la investigación, la educación y otros proyectos de interés público. El legado de Henry Ford es inmenso y sigue siendo relevante en el mundo moderno. Su visión de la producción en masa y su enfoque en la innovación tecnológica son aún modelos a seguir por muchas empresas en la actualidad. Además, su filantropía y su compromiso con la mejora de la sociedad son un ejemplo para todos aquellos que tienen la capacidad de hacer una diferencia en el mundo. Hoy en día, nadie puede dudar que Henry Ford fue un hombre que dejó una huella profunda en la historia de Estados Unidos y en la historia del mundo.